necesito un nuevo rey y ya tengo elegido. Ve a la casa de Isaí y allá te voy a decir cuál va a ser ungido. Mires la apariencia, por más lindo que parezca, escucha lo que te digo. De a uno fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pies, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Ahora dime, Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Así preguntó el profeta. Aún me falta el más pequeño que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, y mientras Él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta a ungir con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde está, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o también en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel, y así su vida Él entregó. Amó como ninguno amó Jesús, dejó en cada paso su eterno amor, mostró ser obediente hasta morir, y así humildemente sufrió. Mi buen Jesús.
herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él dio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla y así reinar junto a él. Herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él vio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla y así reinar junto a él, y así reinar junto a él, y así reinar junto a él. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanza a su nombre cantaré.
Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanzas a su nombre cantaré. Estos cristianos nunca crecen, débiles ni envejecen. Ellos tienen las... Es la hora 21, 4 minutos. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. No, estos cristianos nunca crecen, débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud ha pasado en estos muchos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal,
están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Bueno, continuamos con nuestro estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro estudio de el libro de Segundo de Reyes. Continuamos en el capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Estábamos viendo lo que pidió Eliseo. Realmente habíamos visto que pidió un tañedor. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Bueno, como hemos dicho, la alabanza tiene su lugar, en un lugar muy importante en nuestras reuniones. Pero nunca va a tener realmente la prioridad que tiene la palabra de Dios. Cada cosa tiene su lugar. No podemos restarle valor a la alabanza, pero tampoco podemos restarle sobre todo el valor a la palabra de Dios. La palabra prepara nuestro corazón. Nuestro corazón es preparado cuando alabamos al Señor. Pero la música no debe acaparar el lugar de la palabra. Otra vez volvemos a repetir. A veces escuchamos que se usa cierta música que bueno, realmente acapara todo, quizás es un poco molesta y ni se entiende a veces lo que se dice. Y bueno, vemos a veces especialmente a los jóvenes que quieren introducir esa música a la iglesia, y bueno, esa no es una música como encontramos aquí, una música suave. La música tiene su lugar y la música realmente, la alabanza espiritual es necesaria en los cultos. Pero necesitamos también enseñar a nuestros músicos cómo realmente hacer, cómo deben también desenvolverse en su ministerio, para que realmente pueda hacer todo en orden también. Y esto, bueno, necesitamos la sabiduría de Dios. Para hacer todo esto necesitamos la sabiduría de Dios. Y dice en Efesios capítulo 5, dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y otra vez vuelve a hacer énfasis el apóstol Pablo, ¿dónde es la alabanza? ¿Dónde es la alabanza? ¿Dónde se origina la alabanza? Vemos que hoy el mundo evangélico se esmera por tener unas bandas de música, pero no se esmera por estudiar la palabra de Dios, por darle el lugar que merece la palabra de Dios. Parece que la música es lo que más atrae y ellos quedan ahí. Es como que quedan a la entrada, pero cuando van a sentarse en la mesa hay solamente quizás un poco de pan y un vaso de agua. No hay un festín. Realmente nosotros, cada vez que nos reunimos, aquel que le toca predicar, aquel que le toca preparar la palabra, el alimento para los demás, debe hacer un festín espiritual. Tiene que tener de todo. Nuestra mesa está servida con los mejores manjares. Porque realmente la nueva creación se alimenta de la palabra. Se alimenta pura y exclusivamente de la palabra de Dios.
Eso es lo que dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino que nosotros que tenemos un nuevo hombre, dice, vivimos de todo lo que sale de la boca de Jehová. De todo lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Ese es nuestro alimento, el alimento del nuevo hombre. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender la manera de Dios. Entender cómo es la manera para que realmente seamos beneficiados por cultos verdaderamente espirituales. Cultos espirituales. Bueno, dice en el verso 16, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Bueno, así vemos cómo Dios va guiando todo para que haya una victoria. Sin la guía del Señor en nuestra vida, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué victoria podríamos ganar? Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Bueno, así vemos que vino la palabra de Dios, se manifestó la palabra de Dios. Y Dios dijo, no veréis viento, ni veréis lluvia. Esto quiere decir que no iba a ser visible realmente la manera de salvarles, la manera de darle liberación. No iba a ser conforme a una manera natural, a eso se refiere. Esto iba a ser una salvación de Dios. Esto verdaderamente iba a ser una salvación de Dios. Dios iba a traer una victoria sobrenatural. Quizás ellos esperaban recibir alguna estrategia militar. Quizás esperaban, bueno, que pase algo y que venga un ejército y haga así o haga de una manera más visible. Pero vemos cómo sencillamente Dios dice que no iba a ser así. Dios nuevamente iba a pelear por su pueblo. Dios iba a pelear por su pueblo. Pero dice, no van a ver, dice. Ustedes no veréis viento ni veréis lluvia, dice. No iba a haber elementos naturales. Y así es realmente nuestro Dios. Dios se mueve muchas veces detrás de muchas providencias. La providencia de Dios está activa detrás de cada situación en nuestra vida. Y a veces nosotros no vemos nomás la providencia de Dios. No vemos realmente que Dios está actuando. Y muchas veces nosotros no damos la gloria a Dios. Simplemente quizás porque no vemos quizás un milagro tan grande o vemos que haya pasado así. Pero Dios está. Dios está obrando. Dios está obrando a favor nuestro. Cuando nosotros pedimos dirección a Dios, cuando nosotros pedimos por saber su voluntad, cuando nosotros queremos escuchar su voz, bueno, Él con gusto nos trae la victoria. Como sabemos, Dios sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces Dios ya estuvo actuando? Y en el momento que nosotros oramos y pedimos ayuda y Dios ya viene con la salida. Viene con una salida. Parece, cualquiera diría, qué casualidad. Así el hombre natural. Y a veces no es tan grande como hemos dicho la liberación a los ojos del hombre. Pero Dios, como vemos, Dios está en constante movimiento a nuestro favor. En Zacarías capítulo 4, en el verso 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Note que Dios vuelve a decir, a veces nosotros queremos ver una fuerza que viene así del cielo, una mano poderosa sobre nosotros, sobre el hermano. Sin embargo, a veces Dios está obrando realmente invisiblemente. La obra del Espíritu es invisible.
Dice, no con fuerza, no con ejército, dice, sino con mi espíritu. La obra del espíritu es invisible, hermano, pero eficaz. Es eficaz. Como Jesús le dijo a Nicodemo, dijo, ¿te ve el viento? No, no ve, pero deja un resultado. Y así realmente es cuando Dios está obrando. Dios está obrando desde muchas veces una dimensión que nosotros a veces no tenemos en cuenta. Tanto a veces la lucha que tenemos dentro de nosotros de las dos naturalezas o la lucha espiritual, bueno, todo viene a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso la importancia también, hermano, de ser llenado con el Espíritu Santo, para poder andar en el Espíritu. Bueno, sí que vemos que Dios iba a suplir su necesidad. Y como vemos, nadie que se apoye en Dios va a ser avergonzado. Y dice en el verso 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Bueno, así Dios dice que iba a pasar. Y qué bárbaro cómo habla Dios, porque dice, y esto es cosa ligera, dice, en los ojos de Jehová. En otra palabra, Dios dice, esto es poca cosa. Dios dice, esto es poca cosa. Porque Dios tiene una manera de mostrarnos lo que Él quiere hacer en nosotros y por nosotros. Dios a veces tiene un gran propósito en la vida del creyente, pero muchas veces el creyente no cree. El creyente no cree a la palabra, pero si nosotros le creemos a Dios, como todos los hombres de Dios vieron que Dios hace más, siempre hace más de lo que pedimos y entendemos. Siempre Dios hace más, siempre Dios da en abundancia, siempre Dios quiere hacer más. Pero nosotros, hermanos, necesitamos creer la palabra de Dios. Esto es poca cosa. Realmente vemos cómo Dios le llama a todo esto de cosa ligera, porque para Dios esto era nada. Dios puede hacer mucho más a favor del hombre. Y así vemos que el Señor nos hizo vencedores. Pero el propósito de Dios es hacernos más que vencedores. Es hacernos vencedores totales. Si miramos en todos los planos espirituales, Dios nos ha dado victoria. Pero Dios quiere hacer más de nosotros. Dios quiere hacer más que nosotros. Dios iba a vencer, hermano, a este enemigo tan poderoso, a Moab. Dios iba a vencer a este enemigo, pero holgadamente. Y así vemos, hermano, por qué Dios permite la lucha, por qué Dios permite la necesidad. No es como pensó Joram para hacerle morir ahí en el desierto, sino que realmente, especialmente el creyente fiel, el creyente de fe sabe que la lucha es para tener grandes victorias. ¿Sobre qué vamos a vencer si no tenemos lucha, hermano? ¿Cómo vamos a hablar de victoria si no vencimos? Pero el Señor está con nosotros, así como estuvo en la antigüedad. Y bueno, y el Señor nos quiere dar realmente grandes victorias. Y dice el verso 19, y destruiréis toda ciudad fortificada. Dice, toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas. Destruiréis con piedra toda tierra fértil. Vemos que no debían dejar nada. Dios le dice lo que ellos deben hacer. No debían dejar nada edificado, nada en pie de lo que pertenecía al enemigo.
Realmente es así también en nuestra vida, cuando nosotros vemos muchas veces nuestra vida, nuestra carne, nuestra vida natural. No debemos dejar en pie nada de lo que pertenezca a la vieja creación. Y lo primero que notamos aquí, lo primero que menciona, son, dice, las ciudades fortificadas. No debía dejar en pie. Ninguna fortificación del enemigo tenía que quedar. Y esto nos habla de el razonamiento que hay en nosotros. Hay un dicho que decía un hermano hace muchos años, dice, el que razona mucho, cree poco. Y el creyente tiene dos razonamientos, porque tiene su mente natural, y con ella razona naturalmente. Pero tiene la mente de Cristo con la cual puede razonar para creer la palabra de Dios. Y aquí nos estamos refiriendo a la razón caída del hombre, que por más esfuerzo que haga, nunca puede llegar al conocimiento de Dios. No puede llegar a entender a Dios. No puede aceptar la manera de Dios. ¿Y cuántas veces el razonamiento en nuestra vida llega a ser una fortificación? Bueno, la palabra va a obrar. La palabra va obrando cuando permitimos a la palabra realmente entrar en lo profundo de nuestro ser. La palabra va a echar por tierra. En 2 Corintios capítulo 10 dice en el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas están en nosotros. Están en nosotros. A veces no entendemos algo y ya razonamos. Y ya, por supuesto, no creemos. ¿Por qué así? ¿Por qué Dios dice así? ¿Por qué así? Y cuestionamos a Dios. Y por supuesto, esa fortaleza no deja avanzar nuestra vida espiritual. Muchos hermanos tienen fortalezas, tienen razonamientos muy incrustados en sus vidas que no lo dejan avanzar. Porque quizás no entiende una doctrina, porque quizás no cree en una doctrina, porque quizás dice aprendí así. Y ahí hay una fortaleza, hay una fortaleza. Y dice derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así muchas veces nosotros queremos razonar carnalmente. Vemos la situación. Y bueno, y pensamos humanamente y decimos, ¿por qué así? Y no aceptamos la manera de Dios. No aceptamos la manera de fe. Queremos pensar naturalmente y nos plantamos y porfiamos con Dios. Y muchas veces también porfiamos con los siervos de Dios. Pero dice la palabra derribando ya. Hay que derribar. Si el pueblo quería tener victoria, no tenía que quedar ninguna fortaleza. Ninguna fortaleza. Cuando Israel entró en Canaán, bueno, se encontró con Javín. Con Javín. Javín, que significa razonamiento. Era el rey de Azor. Y bueno, realmente el razonamiento crea muros altos, que no dejan muchas veces entrar la luz. Cuando nos encerramos en nuestros razonamientos, hermano, es como que nos metemos adentro de una cueva. Entonces la luz no nos puede alumbrar. La luz no nos puede alumbrar. Pero vamos a darle una oportunidad a la palabra. Dice la palabra, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando nuestros argumentos. Bueno, muchas veces, hermano, esto no es fácil. Muchas veces vemos que nuestro hermano tiene su argumento. Cuando
Cuando a veces miramos a Job, Job tenía muchos argumentos. Él se veía bien. Realmente él se veía bien, porque naturalmente estaba lleno de justicia propia. Y a mí me llama mucho la atención, porque muchos hermanos le ven muy justo a Job. Dios dice que es justo. Pero cuando vemos en su vida, estaba lleno de una justicia propia que para Dios es trapo de inmundicia. Cuando el Espíritu Santo nos va mostrando, hermano, más allá lo que Dios ve, nuestro razonamiento empieza a caer. Y ya empezamos a estar de acuerdo con Dios. Bueno, no quiero que usted esté de acuerdo conmigo. Pero, hermano, ¿cómo la palabra, el Espíritu Santo, nos quiere mostrar más? Realmente vemos que dice, en un momento dice, no había nadie que redarguya a Job de pecado. Porque Job hablaba bien. Y cuando una persona tiene su razonamiento, podemos comparar con cuando vio ahí el gato se tira en el piso y está ahí peleando quizá con otro animal. Con uñas y dientes defiende su vida. Y así muchas veces somos nosotros, con uñas y dientes defendemos nuestro argumento. Y qué difícil que es, hermano, ¿no? Solamente que en un momento demos lugar a la palabra en nuestra vida. Demos lugar realmente para que esta luz pueda entrar y alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuánto cuesta a veces entender el Evangelio de la gracia? Cuando nosotros conocemos el Evangelio de la gracia, pensamos, bueno, no se puede perder la salvación, entonces yo hago lo que quiero. Y bueno, ahí está el argumento, el razonamiento. Yo hago lo que quiero, vivo como quiero, porque yo me voy al cielo, y así razonamos. Pero luego nos damos cuenta que no es así. Y así también es cuando vamos entendiendo más la gracia de Dios. Cuando escuchamos la gracia decimos, pero esto es muy fácil entonces. Cuando escuchamos acerca de lo interior y lo exterior que Dios ve. Porque lo exterior es fácil juzgar. Pero lo interior solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar. Y ahí razonamos y nos cuesta llegar a entender realmente. Pero hermano, la gracia se tiene que ir revelando a nuestra vida, y para eso necesitamos dejar de razonar. Dejar de razonar la palabra para poder de una vez por todas ya creer. Realmente qué bárbaro. Dice en Job capítulo 6, dice en el verso 24. Ahí estaba rodeado Job de sus amigos, pero hay un problema. Todos le acusaban. Y dice Job, enseñadme, dice, y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, dice. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? En otras palabras, Job dice, ustedes me quieren condenar porque ven que estoy en esta debilidad. Usted ve que estoy pasando esta debilidad, dice Job, y me está condenando. Y Job se sabía defender bien. Y qué hermoso libro este, hermano. Nosotros lo tenemos si usted lo quiere estudiar, por lo menos hasta donde el Señor nos ha dado a nosotros, lo puede encontrar en YouTube, en nuestra página de YouTube. Pero hasta que llega un amigo más joven
Y ese amigo más joven de Job espera que hablen los más viejos, que estaba allí, que no daba más. Y él empieza a redarguir a Job. Empieza a darle palabras justas. Y luego de su discurso vemos que sigue hablando Dios. Y Dios empieza a preguntarle a Job, empieza a hablar, empieza a decir. Y Job empieza a abrir su corazón. Y todo esto termina con la declaración de Job. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Todo lo que Job hablaba, todo su razonamiento estaba basado en su justicia propia, en lo que él hacía. Pero había algo más maravilloso que el Espíritu Santo le fue revelando en su agonía. Y dice, cosas demasiado maravillosas para mí. Y así es la palabra de Dios, así es la provisión de la gracia de Dios. Así llega a ser cuando se revela la palabra, hermano, cosa maravillosa que yo no comprendía. Y ahora dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Hasta dónde le llevó Dios a Job? A veces pasamos alguna circunstancia porque Dios nos quiere revelar algo, hermano. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y ahí nos deja débiles. Entonces viene, Dios manda quizá algún mensajero y con nuestro corazón abierto la palabra haya cabida en nosotros. Porque Dios es sabio. Siempre vamos a decir la sabiduría de Dios. Bueno, vemos cómo ellos tenían, hermano, que quitar toda fortaleza. Toda fortaleza. Hermano, a medida que vamos estudiando la palabra, no hay fortaleza del enemigo que en nosotros que no caiga. Hay una ciudad bien, a veces tenemos nuestros argumentos bien fortificados. Pero esta palabra de gracia, hermano, no tiene flanco débil. La palabra de gracia no tiene flanco débil. Bueno, también dice que tenían que destruir toda villa hermosa. Toda villa hermosa. Bueno, y esto nos habla de las cosas buenas que aparentemente hay en nosotros. A veces nuestra inteligencia, nuestras capacidades, somos afables, somos muy correctos. Queremos aconsejar con facilidad a otro porque nos vemos que somos maestros del bien. Así Pablo le llamaba al fariseo. Tú que enseñas a otros, le dice. Y todo eso tenemos y traemos nosotros bien. La carne, hermano, se disfraza bien. Y parece tan sabia la carne. Y a veces parece tan humilde también. Pero necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos, hermano. La palabra nos hace conocernos a nosotros mismos. Y yo no digo que nos vamos a aconsejar, pero ya vamos a mirar desde otro punto de vista. Ya empezamos a mirar de otra manera. ¿Cuántas cosas debemos aprender? A veces aconsejamos mirándonos lo bueno que somos. Y sin embargo, muchas veces no miramos al Señor. Nuestros consejos llegan a ser por lo que somos nosotros y no por lo que el Señor es. No por lo que el Señor hizo en nosotros. Pablo dice, yo hablo como alguien que por la gracia del Señor alcanzó a ser fiel. Qué diferente, hermano. Qué diferente.
A veces esto es difícil sacar, especialmente cuando ya tenemos quizás algunos años en el Señor. Valoramos demasiado nuestra experiencia y hay que nos toque nuestra experiencia en el Señor. Pero siempre tiene que ir primero la palabra de Dios. Y bueno, y gracias a Dios, yo también estoy de acuerdo que vale mucho la experiencia. Pero más vale la palabra, porque a veces nuestra experiencia, muchos años tardamos en darnos cuenta que a veces nuestra experiencia no es buena. Pero lo que siempre va a estar bien, lo que siempre va a ser bueno es el consejo de la palabra. Y esto, hermano, nosotros miramos una villa hermosa en nosotros mismos. Y a veces hacemos como Israel. Israel hacía de muchas formas, pero dice, a los ojos de Jehová, dice, hicieron lo malo. Qué importante, hermano, examinarnos en la presencia del Señor. Qué importante es preguntarle al Señor qué piensa Él. Señor, ¿está bien lo que hice, lo que voy a hacer? ¿Está bien esto? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque la carne es engañosa. La carne, hermano, tiene su profundidad la vieja creación. Y solamente la palabra le examina y le muestra tal y como es nuestra carne, hermano. Bueno, también dice, toda villa hermosa, y dice, y talaréis todo buen árbol. ¿Cómo le llama aquí? Todo buen árbol. Y estos árboles eran los frutos, eran aquellos que nacían en esta tierra. Como le llama aquí, la tierra fértil. La tierra fértil nos habla de la carne. La carne, bueno, es una tierra fértil que produce. Y nosotros tenemos que entender bien que el árbol nace de un lado. Tenemos el pecado que mora en nosotros, pero después están los pecados. Los árboles son los pecados, pero la tierra fértil es la carne que produce los pecados. Y también dice, cegaréis toda fuente de agua, toda fuente de agua. Ellos no podían dejar abiertas estas fuentes. Estas fuentes de aguas nos hablan especialmente del error, de un agua, pero no de un agua limpia, sino de un agua sucia, un agua que produce enfermedad, que le puede enfermar. El hombre tiene una sed en su interior. El hombre fue creado con una sed en su interior. Cuando Dios sopló en el hombre hálito de vida natural, Dios suplió en esa comunión que tenía con el hombre la sed que había puesto en el hombre. Ahora, cuando el hombre se apartó de Dios, el hombre empezó a sentir sed. Empezó a sentir una sed muy profunda. Usted va a ver que el hombre necesita algo que adorar. El hombre necesita algo con quien tener comunión, algo sobrenatural. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el hombre ya tiene ese vacío, tiene esa sed. Dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Acá vemos a los hijos de Coré. Y dice, yo tengo sed, dice, como un ciervo, como un ciervo.
El ciervo gime, levanta su hocico y huele el agua. Y gime y va en pos del agua. Y así el hombre levanta su necesidad. Pero hay muchas aguas sucias que están ofreciéndose para calmar esa sed. El enemigo ha llenado de fuentes engañosas el mundo para que el hombre sacie esa sed. Hay error, hay sectas. Aún la brujería usa el hombre. Adora a la muerte porque tiene ese vacío. Pero qué raro, porque estos hijos de Coré entendieron. Y dice en el verso 2, dice, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y así realmente, hermano, ¿cuántas veces vemos a los hombres? Tiene una necesidad y prende a la noche el televisor. Y ahí hay uno que le está diciendo, pare de sufrir. Justo lo que yo necesito, dice, parar de sufrir. ¿Cuántas veces vemos que ahí está el agua sucia? Bueno, dice, debemos cegar. Debemos cegar. Muchas veces encontramos folletos, revistas. Muchas veces le encontramos en la radio. Muchas veces le encontramos en la televisión. Y a veces queda ahí prendida la televisión y están nuestros hijos escuchando. O quizá algún hermano debemos enseñar a no escuchar. Algún hermano nuevo, lo primero que quiere confundir es esas sectas con nosotros. Es lo primero que quiere hacer, porque el hermano nuevo no sabe. Debemos cegar la fuente. Debemos decirle, no, hermano, esto no son iguales a nosotros. Nos imitan. Por eso es tan importante, hermano, si vamos a caminar con el Señor, si vamos a tener una victoria, dice, vamos a hacer todo esto, dice. Hay que quitar ciudades fortificadas, toda villa hermosa, las fuentes de aguas, la tierra fértil y los árboles. Pero todo esto está en mano del enemigo. Todo esto está en mano del enemigo. Así que vemos cómo realmente Dios solamente puede calmar esa sed. Él es la fuente, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y podemos leer un verso, por lo menos para dejar asentado en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y dice en el verso, podemos leer desde el verso 6. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ella tenía su necesidad. Y Jesús estaba allí al lado del pozo. Y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta, de agua viva, porque esta agua salta, que salte para vida eterna. Gracias a Dios. Hoy estamos tomando un trago de agua viva. Hoy estamos tomando de esta agua, tomando de la fuente
inagotable, de la fuente que nunca cesará, del agua realmente de vida eterna. Así que vemos realmente cómo el enemigo también tiene su reemplazo a esta agua. Bueno, vamos a seguir leyendo, verso 20. Y cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde lo que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Y cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Bueno, note que qué bárbaro. Dice en el verso 20, aconteció pues que por la mañana, y dice cuando se ofrece el sacrificio. Y otra vez vemos que ellos tenían que salir justamente cuando se ofrecía el sacrificio. Dice: he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Ellos se levantaron y ofrecieron sacrificio. Y bueno, y así esto nos habla de presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu siempre está dispuesto. Y cuando el espíritu está dispuesto, el alma está dispuesta. Y lo último que se rinde es el cuerpo. El cuerpo se rinde. Y dice que vino la victoria por el camino de Edom. Y así es realmente la provisión de la gracia de Dios. La provisión de la gracia de Dios ha hecho provisión para que nosotros andemos en el poder de la vida nueva. Para que nosotros andemos espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Enteramente entregados al Señor. Esa es la obra de santificación completa y plena que la gracia puede efectuar en nosotros. Cuando se rinde el cuerpo es porque ya se rinde todo. Hay una pelea dentro de nosotros. Y lo último en rendirse es el cuerpo. Pero cuando se rinde el cuerpo, hermano, ya se rindió todo. Y así vemos que la victoria viene por ese lado, por la provisión de la cruz. No hay otra forma. Hasta que no tomemos realmente esa victoria, tampoco vamos a poder tomar una victoria en manera práctica. Dice en Romanos capítulo 12, dice en el verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y la base es una. La base es una, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos vivir en el poder de una vida resucitada. Y bueno, allí Dios puede cambiar nuestra lucha en una fuente. Allí es cuando el Señor se manifiesta. Y note que cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio, cuando nosotros nos ofrecemos a Dios, note qué ocurre. Dice, aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Llegamos a ser una fuente de bendición. Llegamos a
ser llenados del poder de Dios. Llegamos a ser realmente abundantemente llenados. Nuestro cuerpo llega a estar lleno de la bendición de Dios, lleno de su poder. Pero antes tenemos que ofrecer a Dios para que Él llene nuestro vaso. Por eso es tan importante, hermano, conocer la palabra, cómo viene la victoria. Y dice el verso 21, y cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Y cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Bueno, note que ellos quedaron confundidos por lo que veían. Esto es algo realmente de las armas más usadas por Dios: confundir al enemigo para traer victoria a su pueblo. Y después pasa lo que vemos que ocurrió aquí. Pero cuando llegaron al campamento, verso 24, de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, así como Dios les dijo, y en todas las tierras fértiles. Echó, dice, cada uno su piedra, y la llenaron, y cegaron también toda la fuente de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Bueno, aquí vemos que el pueblo obedeció, hizo como Dios mandó. Bueno, hay algunas lecciones más aquí, pero lo que aquí vamos a hacer énfasis, dice, en el verso 25, dice: echó cada uno su piedra. Cada uno de nosotros necesitamos echar la piedra. Esto nos habla de tener una victoria individual. Esto nos habla de poder individualmente tomar la victoria. Kir Hareset significa pared de piedra o de barro. Y esto también nos habla del servicio a Dios. Dios nos da un cuerpo y Dios nos usa en este cuerpo. Esta pared de piedra o de barro que es nuestro cuerpo. Una pared limitada, pero que no limita a Dios. No limita a Dios. Dios hace como Él quiere. Y muchas veces el enemigo quiere enfermarnos, quiere matarnos, para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero también hay promesas, recién leímos: Él nos va a guardar irreprensible hasta la venida del Señor. Si es necesario, Él nos va a guardar irreprensible hasta la venida del Señor. Pero note que cada uno tomó la victoria individualmente, cada uno tomó la piedra. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Note que quiso atacar al cuerpo, al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocaustos sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. El enemigo no puede tocar nuestra vida porque está escondida en Cristo y en Dios. Pero lo que muchas veces él quiere atacar es nuestro cuerpo. Pero ¿qué le dijo Dios? Bueno, puede atacar, dice, le dijo por Job. Tiene que pedir permiso a Dios. Pero aún así vemos que Dios le sanó a Job. Dios le sanó. O sea que en todos los ámbitos de nuestras naturalezas, bueno, tenemos victoria a través del Señor, porque todo Dios lo va a utilizar para nuestra bendición. Bueno, vamos a dejar aquí
Vamos a terminar escuchando una alabanza. Me llegó un pedido de oración por el hermano Santiago Ríos. Él es el hijo de nuestro hermano Ríos, que era pastor aquí en Villa Albertina. Pido oración. El hermano está pasando por una situación bastante difícil. Vamos a orar por nuestro hermano, que el Señor esté obrando con poder. Y así por cada necesidad, si hay, también vamos a orar, hermano. Bueno, que el Señor les bendiga ricamente y será hasta el día de mañana que nos vamos a encontrar nuevamente, Dios mediante, para seguir estudiando la palabra. Que el Señor les bendiga. Hoy me entrego a ti, Señor, con el alma y el corazón. Mi vida puedes usarla ya en tu reino. ¿Para qué quiero ser? Estoy cansada de hacer mi voluntad, de querer hacer las cosas siempre a mi manera, de caminar a mi elección lejos de ti. Y ya no puedo continuar si no estás junto a mí, junto a mí. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. Abre tus brazos, mi vida te doy. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. Abre tus brazos, mi vida te doy. Es la hora 21:59.